ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx. Ya saben, a través de Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Bienvenidos, esto es una emisión más de Cronómetro 2020 y como siempre nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, y bueno, pues aprovechamos para mandarles un gran abrazo hasta Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. Este es el 5565-051037, 5565-051037. El día de hoy me acompaña Rodrigo Castillo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues también nos acompaña mi querido amigo José Pablo Palafox. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Mucho gusto de estar nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Saludo también a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oigan, amigos, y es que el Cronómetro 2020 el día de hoy nos marca un tema que, híjole, la verdad es que está bastante complicado. Y es que fíjense que como resultado del accidente en la interestación Tezonco-Olivos de la línea 12 del metro, que ocurrió el pasado 3 de mayo y en el que desafortunadamente fallecieron 26 personas y 100 más resultaron heridas, la empresa noruega DNB señaló que entre las causas del desplome de una trave se encontró una falla estructural asociada a cuando menos 6 deficiencias en el proceso constructivo. Además, se observaron también fallas en el proceso de soldadura de pernos, uso de diferentes tipos de concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, así como fallas en la supervisión, control dimensional, daños en las traves, roturas y malformaciones en diferentes secciones. Bajo esta premisa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que las responsabilidades derivadas de empresas o servidores públicos son exclusivamente competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y anunció que con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador se llamaría a la formación de un comité técnico de alto nivel que presentara un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la llamada Línea Dorada. Sin embargo, el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México recomendó no reanudar el servicio en ninguno de los tramos de la línea 12 de este sistema de transporte colectivo hasta que se lleve a cabo una revisión detallada de la obra y se reparen las vías, luego que se identificaran, obviamente, nuevas deficiencias y vulnerabilidades. El escándalo ha golpeado la reputación de empresarios, grupos industriales como ICA, Carson, Alstom, el consorcio alemán TV, Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles, la famosa CAF México. Y es que el colapso también pegó en el ámbito político. El índice de aprobación del canciller Marcelo Ebrard, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces, bueno, pues resultó seriamente afectada. Pero también la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sido señalada. También podemos hablar del senador Miguel Ángel Mancera y exfuncionarios como Enrique Orcasitas, director general del proyecto Metro, Francisco Bojorges, exdirector del sistema de transporte colectivo, y Joel Ortega. El punto principal es, y esta es la gran pregunta, ¿dónde se encuentra Florencia Serranía Soto, directora general del sistema de transporte colectivo Metro? Tal vez en algún lugar, porque ella solamente es la directora del metro. Rodrigo Castillo. Sí, esto es un gran problema el que está enfrentando el gobierno de la Ciudad de México. Se esperaba, o cuando menos yo esperaba que cuando empezaran a llegar los dictámenes técnicos,
pues, arrojar algo así. Digo, no soy estructuralista ni nada parecido, pero todo lo que se detalla en el informe de la empresa noruega, pues es obvio que se hicieron mal las cosas, ¿no? La prisa de Marcelo Ebrard por inaugurar la línea 12 del metro, pues pasó factura y pasó factura de la peor forma, ¿sí? Yo creo que para efectos de desmenuzar esto hay que concebir el análisis en dos fases, ¿no? La parte técnica, que ya la escribiste muy bien, que pues no hay mucho que agregar, ¿no? Están mal hechas las cosas, no es posible que haya segmentos donde tenían que llevar 12 pernos y los comparan con la parte donde se cayó y lleva 3, o sea, no tiene nombre eso, ¿no? Y lo que Oye, dice... Uh-huh. José Pablo Palafox, híjole, es que parece ser que en la época neoliberal e inclusive en la del mismo Priato Duro, pues las cosas se hacían bien porque estuve haciendo una revisión de los accidentes y de los siniestros ocurridos en el sistema de transporte colectivo metro y oye, solamente realmente funciona, o sea, algo alarmante fue aquel famoso alcance de 2 vagones de 2 ferrocarriles, por así decirlo, de estos gusanos larguísimos en viaducto, allá por los 70. Y de ahí en fuera, el resto de los accidentes ocurridos en el metro han sido de la época en que la izquierda ha ido gobernando esta ciudad. ¿Qué pasa ahí, José Pablo? ¿Qué sucederá? Corrupción siempre ha habido en todos los sentidos. Malos manejos, desvío de recursos, ingenieros que le ponen la mitad de la calidad al cemento, a las varillas. ¿Qué podemos encontrar aquí, José Pablo? Porque llama la atención, ¿eh? No, claro, mira, mi parecer, y de acuerdo a mi muy personal punto de vista, yo creo que es un tema claramente de corrupción y voy a hacer un poco de análisis histórico aquí. No sé si recuerdas en 1985 que yo diría que la mayoría de las construcciones que se vinieron abajo en la Ciudad de México eran oficinas de gobierno. Y eran oficinas de gobierno no que se habían construido hace mucho tiempo, sino que se construyeron durante la década de los 70, que es Así cuando, es. históricamente hablando, se dice que había mucha corrupción. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron cosas muy similares a las que ahorita este dictamen de la compañía de peritaje de siniestros está arrojando. Que, oye, aquí debería llevar 7 varillas y le pusieron 3. Oye, se trajeron un acero de China malísimo, siendo que aquí tenemos un acero muy bueno. Se tiene un acero muy bueno en aquel entonces en Venezuela, se tiene un acero muy bueno en Pittsburgh y lo tenemos de vecino. Y así le empiezan a sumar y dicen, oye, pues algo sucedió. El gobierno que le tocó vivir en aquel entonces esa tragedia, que fue el de Miguel de la Madrid, y si mal no recuerdo estaba Aguirre Velázquez como regente de la Ciudad de México en aquel Así entonces. es. A él le tocó, recuerdo, echar a volar y expandir las líneas del metro, como por ejemplo la línea 3, cuando terminaron la parte de Copilco Universidad, pero la otra, y que yo recuerdo con hasta cierto punto cariño, porque fue cuando había regresado por segunda ocasión la Fórmula 1 a México, es cuando terminaron de expandir o cuando estaban haciendo la línea 9, el tramo elevado, el que va exactamente junto a la ahora Autódromo Rodríguez, antiguamente el Autódromo de la Magdalena Michuca. Recuerdo que fue nombrada en 1987 como la obra de ingeniería del año. Así es. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron yo creo que un magnífico trabajo porque aprendieron del pasado. ¿Qué es lo que sucede aquí desde mi perspectiva? De nuevo, repito. A ver, si encontraron temas de concretos diferentes, malas soldaduras, a ver, eso, yo que soy medio metiche y de repente le entro a la electrónica, para soldar tú necesitas estaños, necesitas un cautín. Cuando el estaño es malo, por más bueno que sea el cobre, nunca va a jalar, nunca va a pegar los cables. El acero cuando es malo, por más soldadura que le eches, tampoco solda bien. Los concretos diferentes. A ver, pongo un ejemplo. Tú licitas la obra y dices va a costar tanto. Y la persona o las personas que están detrás de ello vuelven a lo mismo que se hizo en los 70s en el gobierno federal. Oye, en vez de 10 varillas, pues ponle 5, aguanta, ¿no? Sí, pues échale 5, muy bien. Oye, en vez de 12 pernos, ponle 3, aguanta, sí, no hay problema.
Oye, en vez de ser un concreto que tiene cierto tipo o grado de durabilidad, etc., etc., pues échale más. Y todo esto no podría decir que solamente es corrupción del gobierno, sino también de todos los que entran a la corrupción del gobierno. Te pongo un ejemplo. En el giro al que yo me dedico, que es el tema del seguro, tú cuando te dicen, oye, voy a construir algo o voy a construir un edificio, tú tienes que hacer un peritaje. Cualquier aseguradora lo primero que va a hacer es un peritaje, te va a revisar cómo está la estructura, cómo están los planos, qué materiales se van a utilizar. En otras palabras, hacen una evaluación del riesgo. Y tú primero sacas un seguro, primero para la construcción, de obra, tienes el tema de responsabilidad civil, etc. Y una vez que concluye, pues obviamente ese tipo de cuestiones también tú tienes que asegurarlas. Estructuralmente, de nueva cuenta, en responsabilidad civil, debes de tener por ahí fianzas y demás cuestiones de vicios ocultos, etc., etc. Tú como aseguradora, tú como afianzadora, si te vas a aventar ese tiro, de darle ese riesgo, necesitas hacerlo muy bien, Claro. necesitas inspeccionar muy bien, y más una obra del tamaño del metro. ¿Por qué? Porque no hay ningún asegurador en México que se trague el riesgo completo. Es decir, ellos dicen, oye, ¿cuánto vale esto? Pues tantos millones de dólares. ¿Sabes qué? Pues yo solamente en mi capacidad puedo de esto. Y se voltean al mercado de reaseguro. En el mercado de reaseguro, pues ahí no se andan con payasadas. En el mercado de reaseguro, si tú no les demuestras que todo está bien, simple y sencillamente no te toman el riesgo. Entonces, ¿todo esto a qué va? Todo esto que para que una tragedia como la del metro suceda, yo no digo que es un error, sino una serie de errores Exacto. que fueron ocurriendo a través del tiempo. ¿De quiénes? De todos, ¿eh? Del gobierno, de los constructores, del ingeniero, probablemente de la aseguradora, no lo sé, porque una aseguradora, lo tengo chatea, también se le puede engañar. Y pues, ¿qué te puedo decir? Desde mi perspectiva, todo esto que estoy diciendo, yo creo que sí, claramente es un tema de corrupción. Como tal, como tal. Y yo, fíjate que en este sentido, José Pablo Palafox, creo que hay que irnos un poquito a este origen que tú muy bien estás señalando, sobre todo porque las características de esta obra pública en muchos sentidos ya teníamos experiencia, inclusive las mismas normas de construcción en la Ciudad de México cambiaron de una forma muy radical, inclusive después del terremoto de 1985, que recordemos que varios edificios nuevos de aquel entonces fueron los más afectados. Inclusive esa misma situación la vimos en el terremoto de 2017, como bien dices, ¿no? Donde van 6 varillas, le pusieron 3, o le pusieron Armex, o le pusieron una serie de elementos estructurales que simplemente no eran funcionales. Pero aquí la estructura, Rodrigo, también cambia. Y la estructura, estamos hablando del ámbito de lo político, el ámbito donde justo estamos hablando de un gobierno de izquierda, un gobierno que venía a presumirnos desde aquel 1997 que ellos iban a ser distintos, que ellos iban a replantear y iban a avanzar en muchos sentidos. Y fíjate que efectivamente en muchos rubros, precisamente la izquierda sí mostró esta vanguardia, pero también llegó un punto donde la corrupción, tanto al interior del gobierno como de los grupos empresariales, los grupos de poder, los grupos de presión que trabajaron para el gobierno, se empezaron a hacer evidentes todas estas situaciones. Y uno de los puntos más interesantes, estimado Rodrigo, es justo el papel tan importante que tiene el sistema colectivo de transporte en la Ciudad de México. Mueve alrededor de 10 millones de personas diariamente, ¿sí? Que se van moviendo de sur a norte, de poniente a oriente, y que, bueno, pues van conectando toda esta ciudad. ¿Qué ha sucedido ahí en ese sentido, Rodrigo? ¿Ha sido falta de recursos? ¿Ha sido falta también de presupuesto? No lo podemos olvidar, ¿eh? Hace algunos meses, se quemó la central que mantenía el control de las líneas del metro. Oye, perdón, Pablo Palafox, pero Rodrigo Castillo, eso parecía sacado de una película del Santo de allá de los 50. Era increíble que todavía se siguiera utilizando esa infraestructura para poder
realmente de fortalecer y obviamente mantener en activo las líneas del metro. Rodrigo Castillo. Sí, mira, esa es la segunda dimensión de esta tragedia, ¿no? La parte política. Como bien dices, los gobiernos de izquierda que desde el 97 están controlando la Ciudad de México, que están gobernando la Ciudad de México, presumían de ser distintos. Bueno, aquí hay que hacer algunas precisiones. Si bien es cierto que en el origen, en el Frente Democrático Nacional, se aglutinaron muchos viejos luchadores de izquierda, y todavía para el 97 que gana Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno, estaban ahí. También es cierto que ese grupo político se escindió del PRI. Estuvo conformado por viejos priistas de Hueso Colorado, como el propio Cárdenas y Muñoz Ledo, ¿sí? Que no se llevaban bien con los neoliberales, los Chicago Boys del grupo de Salinas y de la Madrid, de ASPI y todos ellos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esos viejos priistas que estaban en el sistema, que tenían acceso a recursos en los 70, como dice Juan Pablo, ¿sí? Que estaban acostumbrados a facturar 10 varillas por tramo y nada más metían 5 y las otras 5 se desaparecían, son los que llegaron al gobierno, ¿sí? Y en algún momento, como dice el dicho, ¿sí? La revolución les hizo justicia y se fueron acomodando en las áreas de toma de decisiones, ¿sí? Entonces yo creo que va por ahí. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, lo que tú dices, a partir de esta administración, ¿sí? En esta lógica de austeridad que raya en lo ilógico, pues se le dejó de meter dinero a prácticamente todo. ¿Por qué? Porque el manejo de los recursos públicos tiene una orientación eminentemente política o electoral, ¿sí? Entonces, pues sí, la idea es recortar de donde se pueda, jalar esos recursos y distribuirlos en los mecanismos de política social que es en México y después en el gobierno federal. Entonces, pues sí, si juntas las dos, este resultado, ¿sí? La corrupción siempre ha estado viva en México, lamentablemente, ¿sí? Y si juntas, la unas con gente que está acostumbrada a servirse del sistema, ¿sí? Y que la prerrogativa es no gastar, pues pasa esto, Mario, ¿sí? Yo creo que no es una cuestión de que no se sepa hacer las cosas, lo que pasa es que no se quiere hacer bien, ¿sí? Ahora, lo que sorprende, y en este caso, José Pablo Palafox, es, ok, perfecto, podemos señalar que a lo mejor la corrupción se pudo quedar dentro de las propias empresas mexicanas, cosa que no convenía, ¿eh? Estás poniendo tu nombre, estás poniendo tu prestigio en una obra pública en este sentido, pero ¿qué pasa con estos grupos que dan el aval a nivel internacional sobre este tipo de obras? Y en este sentido, bueno, pues también llama la atención, por ejemplo, hace rato estábamos escuchando la declaración de uno de los ingenieros en las cuales es el ingeniero, ahorita les digo, Luis Rojas Nieto, que señala que no había manera de saber que lo que fallaba eran los pernos. Debe de haber un seguimiento como muy bien definido sobre lo que se está poniendo. Debe haber una verificación permanente. Bueno, al rato le van a echar la culpa a los chalanes y al maestro soldador, que fue el que realizó la parte ya operativa. ¿Qué pasa aquí, José Pablo Palafox? Porque también están, no solamente, lo vuelvo a repetir, el prestigio de las empresas constructoras nacionales, sino también el aval que dan las internacionales. Mira, como te había comentado hace un momento, las compañías internacionales, hablando desde la perspectiva del seguro, también se les puede engañar. Si tú, por ejemplo, trabajas con una aseguradora X, que es buena, que consistentemente, año con año y década tras década, porque no crees que son relaciones así muy cortitas, un reasegurador internacional no se pone a trabajar con el primero que le toca la puerta, sino primero hace un estudio muy fuerte. Pero ¿qué sucede si después de una larga relación de 10, 15 años que ha sido siempre buena, de pronto una cosa sale por ahí medio chueca? Pues obviamente es sorpresa, se prenden las alarmas
Y es muy probable que las compañías reaseguradoras que tienen este proyecto a lo mejor digan, ¿sabes qué? Ya no le entro. ¿Por qué? Porque claramente hay temas que me ocultaron. Te pongo, mira, haciendo un poco de memoria. Yo, como seguramente ustedes, fui y de vez en cuando soy usuario del metro. Bueno, desde la pandemia ya no, porque me espanté. Pero durante mis años de estudiante, secundaria, preparatoria, inclusive en la universidad, yo era usuario diario del metro. Y recuerdo en estas épocas que me gustaban varias cosas del metro. Uno, que tú entrabas a las estaciones, salvo unas muy específicas, pero estaban comúnmente limpias. Tú veías las vías y tan pronto las veías desgastadas, era más o menos común que como a la semana las veías como nuevas. Claro. Veías que la grava la habían movido, en fin, muchas cosas. Y todo esto me viene a la memoria porque yo resulta que trabajé con una persona que en los años 80 trabajó en una compañía que le daba servicio de mantenimiento al metro. Y a mí, como siempre, me gusta escuchar una buena historia. Le decía, a ver, platícame un poquito cómo era eso. Esta persona trabajaba en la área administrativa, pero una vez al mes se metía a cambiar cables. Y dice que diario cambiaban kilómetros de cable. ¿Por qué? O porque las ratas lo roían, o porque ya estaban usados, y ya tenían problemas de conexión, y podían generar cortocircuitos, y que se incendiara un vagón del metro por un cortocircuito. Tenía que estar checando porque dentro del metro también subterráneo hay ciertos lugares en donde la tierra se asienta y tienen que volver como que a repavimentar, tienen que volver a meter la vía para que las cuestiones no haya ningún, o sea, no tenga, la posibilidad de un percance sea mucho menor. Y todo eso, esta misma persona me dijo, y te estoy hablando que esto me lo debe haber dicho por ahí del 2012, todo ese tipo de cuestiones se habían reducido a la cuarta parte. Ya casi no se hacían. Y por reducción de presupuesto, porque el metro es muy bueno y no le pasa nada, etc., etc., y los ahorros del gasto que se tienen en términos de mantenimiento, y te estoy diciendo el metro, si le rascamos un poquito, sepa solo Dios que tantas otras cosas no se les ha dado mantenimiento. Bueno, se habla de canibalización de vagones, se habla de piezas que no se tienen también. Recordarán ustedes, allá en los 80 se había generado una paraestatal que estaba en Ciudad Sagún, que era la fábrica de construcción de carros de ferrocarril, que no solamente estaba fabricando vagones del metro, sino también los famosos trenes del tren ligero, que daban servicio también en esta zona de Monterrey y de Guadalajara, donde también, bueno, pues se había establecido, bueno, pues este tipo de servicio. Sin embargo, bueno, pues llegó el neoliberalismo, parece ser que se vendió todo esto, se convirtió en lo que hoy es CAF, y hoy en día, y aquí viene la parte más interesante de esta línea 12, si me permites, José Pablo, Rodrigo, y creo que podemos ampliar esto después del corte, porque llama la atención el hecho, uno, de que terminan utilizando vagones que no utilicen una rueda neumática, sino que utilizan, pues literal, ruedas de tren común y corriente. Esto, bueno, pues por lo que se ha explicado a nivel de ingeniería, no solamente generan un mayor desgaste y no son necesariamente los mejores para poder ser utilizados en estos pasos elevados que tiene el metro, que ahí también hay otra discusión, que es el hecho de que no se quiso realizar la obra subterránea, precisamente porque en el espacio que se dirige a Tláhuac, pues la única salida y entrada para quienes han ido a Tláhuac, pues literal son 2 carriles de un lado y 2 carriles del otro, no hay más. Ya estuviera colapsado, obviamente, toda esta zona. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un pequeño corte. Yo creo que regresaríamos justo con ese tema, las decisiones que se tomaron, porque inclusive estos vagones que actualmente se utilizan, parece ser que hasta el 2025 van a seguir siendo rentados. O sea, ni siquiera los vagones fueron adquiridos por el sistema de transporte colectivo Metro y pues se decidió rentarlos. Y esto, bueno, pues va a generar un gasto en el erario, pues verdaderamente brutal. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy me acompaña José Pablo Palafox,
y Rodrigo Castillo. Estamos hablando pues de esta dictaminación que se genera ya a partir de la investigación que hizo esta empresa noruega y bueno, pues estamos hablando de las consecuencias que esto traerá. Regresamos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Rodrigo Castillo, pues híjole, rentar en lugar de adquirir, le bajamos calidad a la mejor, generamos el negocio redondo en muchos sentidos y esto, bueno, pues va a provocar pues consecuencias como las que estamos viendo. Sí, yo recuerdo haber leído en su momento y a raíz del accidente se refrescaron esos artículos que como se disparó el costo de la obra, llegó un momento en que tuvieron que tomar decisiones, sí, Orcasitas y Mario Delgado y obviamente Ebrard, de pues, terminar la obra, aunque hubiera un sobregasto, o no terminarla y sí utilizar los recursos que se tenían destinados para comprar los trenes con ruedas neumáticas. Y pues evidentemente se optó por terminar la obra y buscar un arreglo, ¿sí?, sobre la marcha para ver cómo se dotaba de trenes a la línea 12, ¿no? Grosso modo eso fue lo que pasó, por eso se consiguieron estos trenes que no son los que técnicamente deberían de estar en la línea 12, pero como insisto, fue sobre la marcha y cabría decirlo muy a la mexicana, ¿sí? El cuarto para la hora, pues se adquirió, se generó el contrato de renta al que tú haces mención, porque era lo que se podía hacer. ¿Por qué? Porque la decisión, los tiempos políticos estaban apretando a Marcelo Ebrard. Él quería, y lo consiguió, inaugurar la línea 12 antes de terminar su gestión, ¿sí? Todo apunta a que si hubieran hecho las cosas razonablemente bien, pues hubiera terminado unos meses después de que saliera medio año de 2013. Ese básicamente fue el problema, ¿no? Otra vez, las decisiones políticas, pues supeditan a lo técnico y a lo presupuestal. Y ahí están las consecuencias, David. Así es. Oye, José Pablo Palafox, ¿y el gobierno federal habrá tenido algo que ver en la línea 12? Porque bueno, ya vemos algunos que andan ahora culpando a Felipe Calderón porque fue a inaugurar. Si yo bien recuerdo, y esto también me viene a la memoria, el hecho de que Felipe Calderón no se saludaba ni siquiera con Marcelo Ebrard por el pleito aquel que había con Andrés Manuel López Obrador después de que perdió por aquel famoso y mítico 0.56% en la elección de 2006. Y el canciller, el ahora canciller Marcelo Ebrard, pues no se llevaba, no hablaba con el presidente Felipe Calderón en su momento, salvo en aquella ocasión que, bueno, se tomaron la foto juntos y listo. Pero ahora he visto en las redes sociales que ya están culpando a Calderón de que es el verdadero responsable de la línea 12 del metro. Obviamente, el recurso federal sí hay una cantidad específica de dinero que otorgó el gobierno, pero pues la obra pública va ligada perfectamente a lo que es el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Pues mira, esas acusaciones a mí se me hacen un poquito hechas con el estómago más que con la razón o con datos duros. Una. La segunda, a ver, volviendo a hacer como una recapitulación del tema de la línea 12, ¿no? La línea 12 se utiliza ruedas de metal, ruedas de acero, pues está bien. La cuestión está en que si la estructura estaba diseñada para aguantar las vibraciones de una rueda metálica en vez de una rueda híbrida, como eran las anteriores del metro. Si mal no recuerdo, yo que he tenido la oportunidad de estar en París y también en Londres y me he subido a los metros de ahí, yo no he visto ninguno de esos metros con ruedas de goma, ¿eh? ¿Nunca? Son ruedas de hierro. Son ruedas de hierro. Y tienen un sistema espectacular y ahí no tienen los problemas que tienen aquí
Y por lo que tengo entendido, específicamente en París, dicen que por eso también no hay edificios muy altos, porque el suelo de ahí es poroso, no aguanta mucho peso, pero tú ves el servicio funcionando a la perfección. Y en Londres, bueno, se avientan hasta la puntada de decirte en cuántos minutos llega el siguiente metro. Y dentro de la misma estación, tú agarras un metro que te puede llevar, hago la comparativo, a universidad, o el siguiente tren no se va a universidad, sino que a lo mejor se va para Tacubaya, en la misma vía. O sea, a ese nivel de sofisticación está. Eso yo no le veo problema. El tema que yo veo es, Cuauhtémoc Cárdenas me parece que cuando llega al gobierno del Distrito Federal, después de Espinosa Villarreal, si mal no recuerdo, comienza a ser como un bastión en contra del PRI. Después de eso, vienen las elecciones, pierde el PRI, gana el PAN, está Fox, y López Obrador desde entonces con sus mañaneras era su pupitre para estar atacando al poder. Sin duda, desde entonces las famosas mañaneras. Después llega Marcelo Ebrard, ahijado político, si me lo permites decir, en aquel entonces del PRD, que después el mismo López Obrador se adueñó. Pues como que no le tiraba al gobierno, pero no se llevaba bien. Y no se llevaba bien porque a mí me parece que Calderón, que era el presidente en el sexenio de este compadre, pues no era tonto, no se iba a dejar pegar él estando en el poder. Ahora, cosa curiosa que me llama de Mancera. Se apuró a la línea 12, terminó el segundo piso y repavimentó o reenconcretó todo el circuito interior. ¿Cuánto dinero crees que ha de haber costado o cuánto dinero costó la línea 12? Súmale eso, el segundo piso, y reconcretar todo lo que es el circuito interior. Desde mi perspectiva, claramente, yo creo que estaba haciendo su cochinito para su frustrada campaña política y lanzarse a la presidencia, que de nuevo se la tumbaron. Y luego puso, literalmente, a un esbirro, yo creo el peor jefe de gobierno que ha tenido esta ciudad, que es nuestro amigo Mancera, que ese compadre, lejos de estarle pegando a la presidencia, se le unió, y ese también hizo tranza, tras tranza, tras tranza, tras tranza. Bueno, este rollo inmobiliario, este boom inmobiliario que hubo en la Ciudad de México y que le dejó cantidad y recursos, ¿eh? A ver, si tanto dicen que Calderón, que se me hace una tontería, Marcelo, ok, yo también le echaré la culpa a Mancera. A ver, compadre, tú no hasta cerraste la línea 12 y también estuviste mandando camiones porque habías encontrado fallas estructurales o fallas porque se estaban gastando los trenes. ¿Qué pasó? ¿Lo hizo a medias? ¿Lo hizo nada más para gastar más dinero y quedarse él con el marranito de nuevo? ¿Me doy a entender? O sea, esa historia como que de repente se nos olvida. Y yo creo que Mancera es tanto o igual, tanto o más culpable inclusive que el compadre de Marcelo Ebrard. Y luego llega Claudia, y pues Claudia, perdón que te lo diga, pero Claudia es un esbirro del presidente. Es una yes sir, lo que usted diga, señor presidente, lo que usted diga. No me parece que sea una mala persona, pero yo creo que literalmente es una persona que vive para darle gusto al que está ahorita en Palacio Nacional. Yo iba a decir en Los Pinos, pero no. En Palacio Nacional. No, ya no. Los Pinos ya es otro lugar. Es correcto. Hay que mejor vivir en un palacio. Exactamente. Dios manda, enfrente a la catedral. Entonces, el punto, yo creo, es, desafortunadamente, Claudia le está saliendo muy caro el decirle todo así a López Obrador. El que los recursos y muchas de las cosas que salen de la ciudad se van a Palacio Nacional para usarlo en quién sabe qué. Y Mancera está calladito. Por ahí de repente lo vi que ya salió en caricaturas, pero Mancera también está calladito. Y de nueva cuenta, ¿por qué las cosas se empiezan a echar la culpa de los remachos o demás? Porque tú tienes idea de lo que es saber Mancera de lo que hizo Ebrard, y tú tienes idea de lo que es de saber Sheinbaum de lo que hizo Mancera. Oye, entonces, dicen por ahí que hay que taparse los muertitos, ¿no? Y de esta manera van, obviamente, cubriendo capa tras capa, pero bueno, pues llega un punto en donde esto empieza a aflorar. ¿Y la directora del metro, por qué crees que también está recluida por ella misma? No, por supuesto que no. Florencia Serranía Soto, yo creo que desde el momento en que empezaron a ver
y aquella vieja, esa conferencia de prensa donde le dijeron, oiga, ¿y usted qué sabe al respecto? Y ella terminó simplemente, es que yo no sé, yo solamente soy la directora del metro. Oye, pues ¿de qué me estás hablando, no? Y hasta el momento no se ha aparecido, ¿eh? Y aquí hay que señalar un punto también interesante, y es un asunto público. Parece ser que esta señora tiene ahorita una incidencia o tiene una participación en lo que es la famosa construcción del Tren Maya. Entonces, ahí hay intereses involucrados de muy gran peso, Rodrigo Castillo. Sí, tiene una firma de una consultora, algo así, está metida en la Tren Maya. Pues sí, eso, qué lástima que ya no está López Obrador en la oposición para decir que, señalar esto y decir que, eso es corrupción. Ahora no, ahora son honestos y son leales al 90%, pues son campañas de desprestigio, ¿sí? De los conservadores, ¿no? Entonces, esto está demasiado desaseado, ¿no? Yo coincido con José Pablo, pues todo el mundo, nadie, perro no come perro, y perdón por la expresión, ¿sí? Todo el mundo sabe, de los muertos que hay en el closet de cada uno, y los van a utilizar cuando ya no tengan otra opción, ¿no? Lo hemos platicado varias veces, David, aquí aquí en Cronómetros, ¿sí? Ya se le complicó a los dos delfines más claros para la sucesión de López Obrador. Morena, según el presidente, tiene muchos candidatos, muchos candidatables, ¿no? Pero los dos buenos, pues están, uno ya se puede despedir, yo creo, de su candidatura, va a tratar de nadar de muertito y que no lo metan al bote, ¿sí? Y pues sí, Sheinbaum se sigue diciendo, yes, sir. Oye, tampoco tiene mucho para dónde hacerse, ¿eh? Oye, pero sobre todo aquel dicho del presidente, ¿no? Diciendo que los pobres, pues ya saben que eso puede pasar y que no se quejan. Y que los clasemedieros, aspiracionistas, egoístas que van a misa cada 8 días y se confiesan para volver a dejar el marcador en 0 y luego repiten y repiten, son los que se quejan, si ellos ni se suben al metro, ¿no? Creo que en este sentido es parte de este golpeteo, es una muy mala situación. Obviamente en este programa no hablamos de las víctimas, que bueno, pues también parece ser que el trato que tuvieron por parte del gobierno, tanto de la Ciudad de México, como esa falta de empatía, ¿no? Desde el mismo gobierno federal, era increíble que mandatarios de otras partes del mundo, bueno, creo que hasta Vladimir Putin mandó condolencias mucho antes que lo que hiciera el presidente López Obrador. Bueno, llama mucho la atención y hay quienes dicen que esto puede ser uno de los acontecimientos que marque ya el declive de lo que va a ser la presidencia del presidente López Obrador y este movimiento de la cuarta transformación. José Pablo Palafox, un comentario final, un minutito para que podamos ir cerrando esta charla. Pues bueno, definitivamente yo creo que lo de la línea de metro desenmascara muchas cosas, saca a la luz muchas cosas y muchas realidades, aunque no se quiera ver. Me encantaría tener tu optimismo de que este evento eclipsa el tema de la 4T y López Obrador. Me parece que en las urnas recientemente no fue tan claro esto, lo cual yo creo que da tela para cortar de muchos otros lados por todos los grupos que están atrás del gobierno actual, non santos, permíteme decirlo así, que lo están manteniendo y lo van a querer mantener en el poder, obviamente, ¿no? Pues básicamente eso, y yo agradezco mucho que me hayas invitado, me hayas permitido dar mi opinión. Muchas gracias, José Pablo Palafox, como siempre, bienvenido a este Cronómetro 2020. Rodrigo Castillo. Pues mira, está muy desaseado, no tienen vergüenza desde el gobierno federal y el gobierno local, trataron muy mal a la gente. Yo también hubiera esperado que se hubiera reflejado más en las pasadas elecciones, no fue así, pero bueno, esto no se va a acabar, ¿sí? No se va a resolver, ni se va a echar a andar la línea en el futuro cercano, por ahí dicen que ni siquiera en lo que resta del sexenio, y va a ser una espina en el costado para el régimen federal. Entonces, si la oposición se pone las pilas, pues lo va a poder utilizar como munición para golpear a Morena, ¿no? Está muy fregado. Inclusive hay quienes señalan que ya toda esta parte elevada pues ya no se va a poder volver a utilizar y que habría que pensar que a lo mejor lo más barato sea reconstruir esta parte elevada y hacerla subterránea. Quién sabe, vamos a estar muy al pendientes
sobre todo de estas decisiones, porque finalmente son parte de la política pública del transporte de la Ciudad de México, pero también estamos hablando de que son cientos de miles de millones de pesos que muy bien se podrían utilizar para otros aspectos y nuestras amplias necesidades. Amigos, amigas, no me queda otra más que decirles gracias. Se despide de ustedes David Mendoza y que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cronómetro 2020.